Ok, muy bien. Hola, buenos días. Yo soy Rosángel Ruiz y el día de hoy quiero presentarles al expositor o el invitado especial que tenemos, que viene siendo Óscar López, el cual pues cuenta con una fascinante trayectoria en el ámbito de la innovación tecnológica. Óscar es ingeniero en electrónica y adicional a ello tiene una licenciatura en psicología. Actualmente él colabora o se desempeña en CompaKey, en el cual está en el área de innovación. Entonces, parte de su rol pues, le permite coordinar equipos para poder estar gestionando cambios en procesos, servicios, productos nuevos, sobre todo consolidando toda esa experiencia que él tiene de certificaciones respecto a la innovación. Entonces, Oscar también, parte de su trayectoria es que asesora a medios de comunicación, universidades, instituciones en esta transformación digital en la cual nosotros estamos, ¿no? Nuestro entorno, parte de nuestro entorno. Entonces, él es muy buen líder haciendo o aplicando estos cambios tecnológicos en el cual pues ya lo ponen como un referente en ese campo. Entonces, lo invitamos el día de hoy para que nos pudiera compartir un poquito de esa experiencia que él ya tiene y sobre todo cuál es su visión o qué es lo que piensa respecto a la inteligencia artificial y cómo es que nos puede afectar o beneficiar a nosotros, ¿no? También en la cuestión administrativa, contable, cómo nosotros podemos aprovechar esa nueva tecnología o esos nuevos cambios. Entonces, bienvenido, Oscar. No sé si ya pudiste compartir ahí tu pantallita. Déjame lo hago de una vez. A ver si. Ahí está. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, listo, ya podemos. Muchas gracias, Rosángel. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. La primera parte la voy a dedicar a un tema de ver precisamente lo que platicaban ahorita, que es qué estamos esperando y qué está sucediendo en cuestión de los departamentos de tesorería y cómo esperamos que esto se vea en un futuro, sobre todo orientado hacia contadores y administradores. Y después vamos a hablar de teoría de inteligencia artificial en general, es decir, del impacto de todo esto que está sucediendo ahorita. Por ahí mucho de lo que mencionaba Rosángel, ahorita no me voy a detener a mencionarlo todo, pero por ahí estuve en el Board of Innovation en Bélgica, estudiando Design Thinking en Stanford y en Singularity University sobre tecnologías del futuro. eh, y en Holanda con una metodología para empresas tradicionalistas que se llama FORT. Y por último, una metodología que se llama Working Backwards con Amazon. Entonces, parte de lo que vamos a hablar hoy es también como parte teórica de esto que es como la innovación disruptiva, los cambios abruptos dentro de la tecnología y cómo es que nos vamos adecuando a esto. Para empezar, como contadores y administradores, y si ustedes tienen un trabajo en cualquier tipo de empresa, lo que todas las empresas normalmente nosotros dentro de Cuenta aquí vemos que están buscando es, toda empresa busca aumentar sus ventas, disminuir sus costos, eliminar riesgos ya sean fiscales, de calidad o de proveeduría. ¿Por qué les platico de todo esto? Porque para todo esto ya pudiéramos estar utilizando inteligencia artificial, aun cuando todavía no esté integrado en mis sistemas o a lo mejor desde el propio Excel con Copilot y todo ese tipo de cosas. Al final me gustaría mostrarles las herramientas que, que ya están disponibles para ustedes o algunos ejemplos de herramientas que me han sorprendido últimamente en cuestión de inteligencia artificial, pero decirles que ahorita estamos viviendo como un tipo de intelectualización de los contadores y de los administradores, pues ya no esperamos que solamente vean pasar los datos o que solamente eh, vayan orientados hacia la parte de los impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya distintos, digamos, instancias de gobierno, que en este caso sería el SAT, ¿no? Están utilizando estas herramientas y estamos viendo cada vez más ejemplos de la utilización de la inteligencia artificial para la fiscalización. Entonces, con todo esto, me gustaría iniciar analizando precisamente algunos de esos casos. Este primero que les quiero mostrar tiene que ver con el gobierno francés.
La primera lección de esta lámina es decirles que la inteligencia artificial por sí sola no es el boom, sino cuando se conecta con otra tecnología o con datos que ya teníamos registrados. Les platico que en Francia, por ejemplo, si tú tienes una alberca, esto es chistoso, pues el gobierno lo determina como que ya, pues que tienes dinero, ¿no? Y te cobra un impuesto por esto. Entonces, lo que hicieron las autoridades fiscales en Francia es que lanzaron drones, pero no se pusieron a analizar las imágenes ellos todas, sino que la metieron a una inteligencia artificial. Y lo que hicieron con esto es básicamente descubrir más de 20,000 albercas no declaradas, lo que dio un ingresos más fuertes para el gobierno francés. Entonces, lo que están utilizando aquí es la combinación, obviamente, de drones con inteligencia artificial que analiza las imágenes. Imagínense el aumento de estos ingresos para este gobierno. Obviamente, esto que estamos viendo, y lo vamos a platicar un poquito más adelante, la gente se cuestiona si es legal o no es legal el proceder de este Departamento de Tesorería de Francia, ¿no? Pero sí que lo están utilizando ya, o al menos ya está ahí la prueba de que pues ahí en tu casa hay una alberca, ¿no? Y esto, entonces, es un ejemplo de un uso de inteligencia artificial más análisis de imágenes. Finlandia también, por ahí nos estamos dando cuenta que Finlandia, en la parte de las auditorías está reduciendo el tiempo por mitad. Es decir, los auditores tardan la mitad de tiempo en analizar tu empresa, ¿no? Porque lo están haciendo con mucha ayuda de robots. Y el proceso básicamente es reducir a la mitad del tiempo lo que antes se tardaban para analizar la empresa, y el costo se reduce en un 40%, ¿sí? Entonces, esto es lo que está haciendo Finlandia. Cosa curiosa de estos países escandinavos es que mm, el tema de la transparencia ya en cuestión de fiscalización es bien interesante. Ellos tienen bases de datos que están compartidas, es decir, tú puedes ver cuánto está ganando el gobernador, cuánto está ganando tu vecino, lo que sea, y cuánto está fiscalizando, cuánto está declarando de IVA o lo que sea. Son bases de datos abiertas que tú puedes analizar. Entonces, también es una sociedad de mucho más transparencia, pues. Pero entonces lo que están haciendo aquí es analizar esa información, que obviamente esto es lo que se conoce como Machine Learning, y es ir tras de ti sin tener que dedicar a gente ahí analizando todos los papeles, sino simplemente sacando inferencias de esto. Y un poquito más adelante voy a explicar cómo es que esperemos que suceda más en el futuro todavía este proceso. Fíjense, en Inglaterra están utilizando inteligencia artificial para detectar fraudes con IVA. Todo esto es de este año. Son cosas que se acaban de arrancar en cuestión de los departamentos de tesorería alrededor del mundo, ¿no? Y ellos qué hicieron básicamente eso, combatir el fraude del IVA. Y lo que hicieron fue recuperar miles de millones de libras esterlinas en ingresos fiscales que ya se tenían perdidos cada año, ¿sí? Y con esto también lo que hicieron a nivel psicológico fue generar más confianza sobre el sistema tributario y detectar mucho más rápido a los defraudadores. En México pues tenemos todo al menos parte teórica de todos aquellos que llamamos factureros y todo eso. Toda esa es información que básicamente también puede ser analizada, y que el procesamiento, como ya lo vimos para una auditoría o para la detección de un fraude, es algo que se avecina muy, muy pronto. Y el caso más extremo de todos, el que no deja de sorprender, siempre va a ser el de China. Pues ellos tienen asociada la inteligencia artificial, ¿no? Ya ven que les comentaba al inicio de esta exposición. Es muy importante que sepamos que la inteligencia artificial sola no le das solamente no es en sí algo eh, nuevo por sí solo, ¿no? Sino la combinación de esa data. Y aquí China lo que hace es el reconocimiento facial. Y eso está muy interesante porque
ellos van a un nivel minucioso, o sea, el más agresivo de todos los gobiernos que hemos encontrado hasta ahorita en cuestión de fiscalización es China, porque así sea que compres algo en una tienda, ¿sí? De conveniencia o digamos como un Walmart o lo que sea, que en China pues deben de ser otras cadenas, se identifica a los consumidores, incluso si te cruzas la calle por donde no es, o si no recoges la caca de tu perro allá, te va a llegar un impuesto sobre eso, por un comportamiento. Incluso si no estás pagando el fisco, no puedes cambiar de estado. Es un poquito como lo que pasaba en pandemia, ¿no? Que no te daban permiso de salir de tu propio estado. En China eso pasa o así de amarrado lo tienen porque todo es lector de reconocimiento facial y todo esto está ligado al momento de que haces los pagos. Entonces con esto, el gobierno chino pues rastrea el consumo de cada uno de sus ciudadanos y con esto garantiza que cada uno de los impuestos que está pues sí generando el ciudadano chino los tenga bien visibles el gobierno. Entonces, este sí es un poquito más distópico, es decir, el nivel de control está mucho más cañón allá. Yo estaba viendo también el día de ayer una entrevista sobre si estaban esperando que en Estados Unidos se aplicaran este tipo de cosas y ya lo empezamos a ver en temas de reconocimiento facial, pero ellos lo aplican como un dilema o lo justifican bajo un tema de seguridad nacional, pero sí que está empezando a ver este tipo de algo que se conoce como hipervigilancia, ¿no? Bueno, si dejamos atrás ahorita un momento de esta primera sección de hablar de los ejemplos de lo que están haciendo los diferentes fiscos y departamentos de tesorería del mundo, y como estas notas pueden encontrarse más, obviamente a nosotros las casas desarrolladoras nos queda una responsabilidad de entregar herramientas. ¿Y cuáles son esos escenarios y cómo vemos que opera esto? Ah, perdón, me estaba brincando una parte que es México. Ahorita tenemos en México ya una preselección de declaraciones de impuestos donde la inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes volúmenes de declaraciones de impuestos y preseleccionar aquellas que tienen anomalías. Es decir, estamos en una etapa inicial de estos procesos de fiscalización. Entonces, otra vez vamos con el tema de auditoría que ya no tienes auditores para todo, sino que nada más te enfocas en aquellas que presentan alguna anomalía. Entonces, recuerden muy bien esto del ahorro del tiempo, porque lo vamos a hablar de manera teórica más adelante, de cuánto se espera que se reduzcan las tareas que hace un contador o un administrador con todo esto. Entonces, también se está utilizando para la detección de fraudes, es decir, para identificar patrones inusuales en las declaraciones de impuestos, movimientos financieros y comportamientos de los contribuyentes que pudieran indicar un fraude fiscal. Esto tiene que ver con facturas falsas, con empresas fantasmas, con evasión de impuestos y otros esquemas que ya por ahí ven mucho en el tema del lavado de dinero y en estos maratones que hacen los colegios de contadores de ética, ¿no? Pues eso es con lo que se está utilizando, con lo que estamos empezando en México. Y ahora sí, entonces, para platicar de esta postura del ojo que todo lo ve, que curiosamente me llama mucho la atención, que eh, pudiéramos hacer una analogía a 1984, no el año en sí, sino el libro 1984, que para cuando fue escrito 1984 era un año todavía lejano, ¿verdad? Pero ya visualizaba, y si ustedes no lo sabían, de ahí viene el concepto del Big Brother, ¿verdad? De ese hermano que nos vigila. Y por ahí ponemos ese triángulo arriba, ¿no? Que es con un ojo que es el que todo lo ve. Y ahorita, si ustedes son contadores, administradores o están metidos en el tema fiscal, esto que ven en pantalla no les resultará raro, ¿no? Que es sobre todo, personaje con perfil de doctor, ¿no? Aquí lo estamos poniendo como de cirugía estética, y que tiene un efectivo tal cual en cash, no fiscalizado, ¿no? Y que él procura que todo sea en efectivo para no entrar en temas con el SAT. Y lo que conocemos hasta hoy es que ese triángulo que aparece arriba, ese Big Brother, ese ente que está ahí arriba,
se da cuenta a la hora de adquirir ciertos bienes, sobre todo cuando son de lujo, ¿no? O cuando terminan en un banco, es decir, cuando se digitaliza ese dinero, ¿sí? Ahí es cuando ya sabemos que esta historia es pues común, ¿no? En este gremio. Esto, hasta ahí ya conocemos esta historia. ¿Qué es lo que vemos con la llegada de la inteligencia artificial? El tema de la identidad, ¿cómo te voy a cachar? Por ejemplo, ahora cambiamos del lado derecho. ¿Qué tal que si hay un análisis de datos por garantía? Es decir, yo necesito que tú, doctor, me des tus datos y yo los voy a digitalizar y los voy a compartir a través de los XML con el SAT y están relacionados con tu empresa o con tu propio nombre o con tu propio uso de tarjetas por aquellos aparatos, porque no es lo mismo comprar una licuadora Oster que una licuadora Ninja, ¿no? Entonces ya estamos hablando, así como hablábamos de camionetas de lujo en la lámina pasada, podemos hablar de artículos que solamente compra la gente que puede tener alcance a ellos, artículos que tienen cierto nivel de lujo, ¿verdad? Esto está en todos los tipos de aparatos electrodomésticos, que pueden ser desde cafeteras, lavadoras, secadoras. No es lo mismo comprar una secadora que una Dyson, ¿no? Por ejemplo, ahorita. Y a esto le podríamos llamar como una identidad del usuario, y digo usuario para mí porque estoy dentro de Compaqui, ¿no? Usuario de nuestros sistemas o aquel que está capturando su información. Eh, Tiene ahí una identidad por garantía, por el horno de microondas, por la computadora, por el refri que compró al ser un aparato de lujo o no solamente por la cantidad de dinero que se gastó, sino por esa tipificación, porque lo que se trata es identificar entonces quién está gastando ese dinero y yo lo que diría como SAT es decirle pues de todos esos XML, tipifícame cuáles son los que son aparatos de lujo para el hogar. Entonces ya ahí voy a tener una identidad porque al usuario no se le va a dar una garantía si no me da sus datos para saber a quién le aplica esa garantía y allí va su nombre o el nombre de su empresa, ¿verdad? Entonces ahí hay otra manera de visualizar que no hemos entrado y que sí que como lo vimos en ejemplos anteriores ya lo está haciendo el gobierno chino hasta por ir a un restaurante, ¿no? Pero ahorita nos quedamos con este ejemplo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Una identidad, si se fijan, ya cambió del lado derecho, una identidad por geolocalización y acceso a la plataforma. En Estados Unidos esto ya lo vemos cuando sucede recientemente el caso de esta persona que le dispara a Donald Trump. Las autoridades tardaron en desbloquear su información menos de un día, ¿sí? Porque cuando se trata de seguridad nacional, Estados Unidos pide los datos de acceso a plataformas eh, de las empresas que están operando en su territorio nacional, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro tipo de cosas que las empresas informáticas ya tienen, pero aquí lo estoy asociando a las plataformas electrónicas de entretenimiento y estamos hablando de ese futuro de la fiscalización, donde la identidad entonces está por geolocalización y acceso a la plataforma, donde te firmaste con Netflix, ¿no? Si ustedes abren su Netflix en otro país, se darán cuenta que la plataforma de volada dice, ah, ya estás en otro país, te voy a poner otro contenido y voy a recertificar que eres tú quien está accediendo a la plataforma. Entonces, este segundo nivel, si ya teníamos el de los aparatos electrodomésticos encargados o así, que podemos tipificar por de lujo, ahora tenemos un acceso por geolocalización a las plataformas, ¿verdad? Otro siguiente, y para cuántos de ustedes que han hecho esa broma de enviar los conceptos de transferencia de broma, ¿no? Ah, es que ahí te va una transferencia por tus servicios sexuales, o ponen ahí un chiste en las transferencias. No sé si esto les suene eh, 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 algo familiar, pero aquí está bien interesante porque otra vez ese que está del otro lado, ahora tenemos un concepto de pago por identidad, es decir, el concepto por el que estás haciendo una transferencia, no de pago, sino de transferencias electrónicas, tienen también una identidad y otra vez se trata nada más de que diga para que operes en mi espacio, debo de tener acceso a este tipo de información. Entonces, aquellos en los siguientes años lo que estamos esperando para que no haya
un ruido en la información, que no sea información contaminada. Lo que va a analizar las autoridades fiscales es que esas transferencias también sean más rigurosas en el concepto que se está declarando ahí, ¿no? Que ahorita no existe un compromiso, pero eso también sí que podría evolucionar. Y entonces me regreso poquito, ya tenemos identidad por garantía, identidad por geolocalización y acceso de la plataforma, concepto de pago e identidad, esto ya tiene que ver con los bancos. ¿Y cómo funciona esto entonces? Lo que veíamos en ejemplos anteriores es, yo ya no necesito una fuerza de personas para estar auditando a cada uno de esos doctores, ¿no? Yo ya donde digo, ¿sabes qué? No voy a utilizar entonces auditores. Hay una inteligencia artificial haciendo inferencias, analizando la data y creando una predicción. ¿Y qué es lo que le va a parecer a la persona que está, eso sí, encargada dentro del SAT o de estos gobiernos de los que hablamos al inicio de la presentación? Pues simplemente va a destacar a aquel que tenga más banderitas encendidas, ¿verdad? Que dice, tiene más aparatos de lujo, tiene más plataformas a las que ha accedido y donde ha visitado distintos países, tiene más transferencias que no podemos corroborar de qué se trata, ¿sí? Entonces ya ahí, como se van prendiendo de cada uno de estos, el semáforo, la banderita roja, yo ya no tengo que analizar a 10,000 doctores, yo ya nada más voy por aquel que está destacando, que tiene una anomalía, pero que ya es un cúmulo de cosas. Y no solamente por lo que les mostré ahorita, sino que con el pasar de los años, y a ver si me doy a entender bien con esto, entre más analice al grupo, a la industria, en este caso el grupo de doctores, ¿verdad? Al gremio de doctores, pero si fuera la industria primaria o lo que ustedes quieran, entre más analice esa industria, entonces más puedo ser inteligente para cachar más rápido a la gente. ¿Por qué? Porque la base ahora ya no la tomo nada más de los productos, sino en combinación con el comportamiento tipificado de cada uno de esos doctores, de cada uno de esos agricultores, de cada uno de esos, ¿qué les gustaría? Zapateros o lo que sea que esté su industria. ¿Por qué? Porque yo ahora ya digo, ya entiendo quiénes son los que se portan mal. Mira, la estadística es que si se compra un refrigerador, una televisión de lujo y además lo sumas con este otro dato que es que a lo mejor tiene un coche que estrenó en menos de 3 años y además facturó ciertas cosas de X tipo y tiene esto en viáticos, entonces esto es casi con una seguridad de un 95% que está operando mal. Y eso es lo que voy a analizar yo a través de las banderas. Y eso a ese sí que le vamos a mandar el auditor. A los demás, no, a lo mejor les pedimos una revisión, pero está automatizada. Para mí, SAT, no me cuesta esta parte. Yo lo tengo automatizado. Y con todo esto, si nos vamos al ejemplo chino, que esperamos no llegar ahí, ¿qué es lo que tengo conexión yo? ¿Cuáles serían mis stakeholders como SAT, o sea, como institución? O como Departamento de Tesorería de México. Bueno, yo tengo conexión con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿no? Que no se me vaya este pelado o esta pelada porque ya detecté que tiene anomalías en su declaración, con los bancos e incluso con el comercio electrónico. Por eso ahí estoy poniendo Amazon. Como lo vimos en el ejemplo de China, obviamente eso va a salir, esa secadora Dyson, ese refrigerador con inteligencia artificial que cuesta 80,000 pesos, va a salir de algún Amazon, de algún Liverpool, de algún Mercado Libre o en alguna plataforma, ¿verdad? Con el IMSS también tengo conexión con las plataformas digitales de entretenimiento, con los servicios que recibo en mi hogar. Y este es uno de los importantes. ¿Qué políticas, no? Si yo trabajara en el SAT, diría qué políticas le pongo a Apple o a Samsung o a quien sea de estos big techs o de estas big tech companies para que operen en mi región, porque obviamente estos aparatitos, ¿sí? O el celular tiene toda la data
que ni siquiera estamos conscientes que les estamos dando, ¿no? Que era todo lo que hablamos allá, porque tanto las compras como los viajes, como la geolocalización, como la visita a Netflix, muy posiblemente también estén acumulados en data ahí en ese momento. Y si México se pone rudo con esto, pues puede pedir a todas estas entidades un tipo de conexión y abrir y cerrar puertas en estas entidades usando solamente la data. Estamos hablando solamente en esta lámina de posibilidades y de cosas hacia futuro, viendo cómo se comportan otros gobiernos. Bueno, para nosotros, y me pongo ahora la camisa de un contador, de un administrador, de un dueño de empresa, pero ahorita también como un millennial, venimos de toda esta historia de cómo hacían los chistes, ¿no? De que había una captura mal en mi acta de nacimiento, ¿no? Y que por ahí había nombres chistosos porque el del registro civil puso ahí mal un nombre y entonces en vez de Maciosare me pusieron otra cosa, ¿no? Entonces ahí queda ese registro y todo ese registro era susceptible de un montón de errores. Y esto es una analogía de lo que estamos a punto de brincar, ¿no? La etapa intermedia de la captura y del procesamiento sin un análisis previo, que es lo que nos está entregando ahorita la inteligencia artificial, nos daba margen a muchos errores, ¿sí? Y con esto hemos vivido como contadores y administradores también esta segunda etapa del papel donde teníamos estos respaldos por años que llamábamos archivo muerto. Sin embargo, esos papeles otra vez podían estar conformados y daban ese espacio para todos estos errores sin que pudiéramos tener banderas como lo señalábamos, que las puede tener el SAT, pero que también las puede usar el usuario a su favor. Entonces, este cambio ahora sí lo estamos viviendo al cierre del paperless o de la era sin papel, donde ya ahora sí, si ya le llamamos archivo muerto, le vamos a tener que poner doble muerto porque ya no va a haber este respaldo en físico, sino este respaldo replicado en diferentes espacios, que es la nube, que en realidad son espacios físicos que existen en algún lugar por allá en Noruega o en algún país muy frío por el enfriamiento de los procesadores y el procesamiento de los datos de la inteligencia artificial, ¿no? Pero entonces ya pasamos de ese archivo muerto ahora sí a una era paperless y el contador lo que esperamos entonces en esta, no oposición, pero sí balanza con lo que está sucediendo con los fiscos del mundo, es que el contador tenga para sus clientes y el administrador semáforos, banderas o semáforos también por cada una de las transacciones o por cada acumulación de transacciones, pagos, lo que ustedes quieran, suscripciones, viajes, productos que están asociados a una figura fiscal que puede ser la empresa o que puede ser la persona, ¿sí? Y que le diga, en esto estás en rojo, ¿no? En tu cobranza estás aquí con este tipo de cosas, no solamente cuando se habla de los CEFOS y todo ese tipo de cosas, sino para que el contador le advierta en primera instancia cómo lo está viendo el SAT, sí, pero en segundo, y aquí es donde viene la intelectualización del contador, tome esta información para darle consejos al dueño de la empresa sobre cuáles son las mejores decisiones que puede tomar. Porque como les dije al inicio de la presentación, pues toda empresa quiere eliminar riesgos, toda empresa quiere vender más, ¿sí? Toda empresa quiere analizar su cadena de valor, a ver quién le está agregando realmente valor y quién no. Toda empresa quiere analizar, vender más a veces es entrar en un proceso donde tu flujo de efectivo a través de la cobranza sea en un tiempo más reducido. Hay un montón de opciones y para eso, si ustedes lo ven, detrás es puro análisis de datos en vivo. Y ese es el futuro entonces de lo que estamos buscando en temas de la contabilidad. A diferencia de un diseñador gráfico, cuando me toca hablar de este tipo de temas de inteligencia artificial, esta parte me la salto porque los diseñadores, ahora con la llegada de las herramientas de Photoshop, de Illustrator y todo esto, que
ahorran muchísimo tiempo en el procesamiento no en el procesamiento, pero sí en la creación de imágenes, edición de video y todo ese tipo de cosas. Pues ellos no operan con datos y eso es una verdadera lástima que los pone más en peligro. Como contadores sí que tenemos datos y los sistemas que utilizamos tienen datos, ¿no? De quién emite y quién recibe, asociados a RFCs y asociados a mi sistema con el que estoy trabajando. Y todo esto, si ustedes lo ven en esta pantalla, es similar a la computación neuronal, ¿no? O a lo que le llaman quantum computing, que básicamente es entre más relaciones tengo entre productos, empresas, eh, proveedores y servicios y conceptos y todo eso se está mezclando. Y yo más trabajo con esos datos en mi día a día, más preparado voy a estar para la era de la inteligencia artificial que está ocurriendo ahorita. Entonces, para ustedes, felicidades, aunque sea involuntario desde su parte, pero ya tienen esa data. Lo que entonces estamos haciendo ahorita es trabajar sobre esas dinámica que se tiene que establecer en el contador, pero no solamente para que entreguen el cálculo de impuestos, sino, ya les repito, para que ayuden al empresario, para que ayuden al dueño a tomar mejores decisiones sobre lo que está bien o está mal en su operación diaria y sobre todo que en México no existe tanto la cultura de la planeación estratégica y que ustedes pueden tener los datos duros de eso que dispara la planeación estratégica, que son el análisis de riesgo, ¿sí? El análisis de lo que decíamos de su cadena de suministros, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y de clientes, cuál es mi mejor cliente, cuál es el ticket promedio de sus clientes, todo ese tipo de información. Bueno, ahora nos vamos un poquito a la parte teórica de la inteligencia artificial, que es básicamente explicarles que con la llegada bueno, primero, si ustedes ven, este triángulo tiene tres secciones, una que es psicología, otra que es sociología y otra que es tecnología. Al inicio hablaba por ahí, Rosángel, de que mi especialización es en metodologías de innovación que están asociadas a la tecnología. Una metodología de innovación no es más que analizar desde la parte psicológica, qué anhelan o qué temen los clientes, ¿sí? ¿Qué les molesta a los clientes? Y después ir a la parte sociológica, que es comprobar si eso que me dijo cierto cliente está es una verdad o solamente le pasa a él, ¿no? Ya puedo decir, es que esto solamente ocurre en el norte del país, esto solamente en el centro del país, esto solo le pasa a los noministas que residen allá en el sur, a lo mejor en Mérida o yo qué sé. Ahí lo que haces es agrupar esas problemáticas y por último, lo que viene arriba, que es ofrecer una herramienta, que a eso le llamamos tecnología. Eso es una metodología de manera muy resumida, ¿no? De que es una metodología de innovación. Analizar pensamiento de la gente, cosa que anhela, que le duele, comprobar con los grupos y desarrollar una herramienta. Para lo que estamos viendo hoy es al revés, es decir, llega la tecnología, obviamente quien la desarrolló pasó por estos campos que vimos ahorita, pero ahorita ustedes como lo están recibiendo es que ya se lanzó ChatGPT, es que ya tenemos otra plataforma, es que alguien ya está utilizando inteligencia artificial para generar los reportes de no sé qué o analizar ciertos datos dentro de la empresa que tienen que ver a lo mejor hasta con temas de sugerencias, ¿no? Su buzón de sugerencias, ya no tienen que chutarse toda la información, sino que lo meten a una inteligencia artificial y lo bajan. Ya están oyendo ese tipo de historias. Entonces ahí comienza al revés, justo como está dibujado el triángulo, ahí empieza desde la tecnología y luego afecta a la manera de comportarse de los grupos y por último a la manera de pensar de los grupos, ¿no? Entonces, ahorita no voy a dar todos los ejemplos, pero sí el segundo y el tercero. El hecho de que ustedes tengan una tecnología como relojes inteligentes hizo que la gente compita en Strava. Para aquellos que tengan relojes inteligentes, generalmente te permite competir contra otra gente que tiene el mismo tipo de reloj que el tuyo para ver quién se para más veces de su silla en el día que está trabajando, quién camina más, cuántos pasos hicieron, quién hizo su rutina matutina de ejercicio. Y entonces a nivel psicológico tenemos ahí
un loop abierto o la necesidad de cerrar esos círculos, de cerrar mi círculo de que me levanté una vez por hora del día, una vez para no estar aquí teniendo problemas de circulación o qué sé yo por estar todo el día sentado, ¿sí? Y si empezamos a combinar tecnologías como lo vimos en los ejemplos iniciales de los fiscos, con drones, de los fiscos con auditores robots y todo ese tipo de cosas, aquí tenemos el ejemplo de OnlyFans más Midjourney, ¿no? OnlyFans, iba a decir OnlyFans. OnlyFans, que es una plataforma para que se vuelve exitosa porque quita de la cadena de valor aquello que no generaba valor, de hecho que a lo mejor por el contrario, se llevaba gran parte del pastel, que era la casa productora de ese contenido para adultos. Lo que hace OnlyFans es que básicamente desintermedia a esa casa productora y pone al creador del contenido monetizando directamente al cliente, ¿sí? O sea, no está en medio esa industria del contenido para adultos que ha existido desde, a lo mejor desde los años 60, ¿no? Y que tuvo su auge en los años 70 y 80. Entonces, si yo tengo OnlyFans y le sumo Midjourney, Midjourney es una plataforma de creación de imágenes. Básicamente, tú puedes subir ahí la fotografía de quien quieras y te va a dar ciertas opciones. Ahora ya está más reglamentado, pero lo que está pasando a nivel sociológico es que toman las fotografías de, no sé, de compañeros de la escuela, que eso ya sucedió en España a nivel, en una primaria, o de compañeras del trabajo, y los ponen pues en, ¿cómo se dice? En actos sexuales, ¿no? Y ojo, es la combinación de OnlyFans más Midjourney, plataforma de contenidos para adultos más un generador de imagen de inteligencia artificial. Y a nivel psicológico, y esto es importante, hay de dos sopas. Uno, si tú eres un hombre o una mujer que han utilizado tu rostro para generar un contenido que es de esta índole, ya sabemos que en México ya existe la ley Olimpia y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, no está tipificado todavía el tema del uso de la inteligencia artificial, pero sí que lo vamos a empezar a ver como un nuevo tipo de agresión sexual, ¿sí? Porque mucha de la gente no va a distinguir si eres tú o no eres tú el que está ahí en eso que te hicieron fotomontaje. Y como segundo nivel, en una parte un poquito más amable, vas a tener a usuarios y a usuarias defraudadas, es decir, los consumidores del contenido para adultos, porque no van a saber, es el mismo caso, no van a saber si es real o no. Entonces dicen, esto que estoy viendo es real, bueno, es un poquito hacia la ciencia ficción. Entonces, nada más aprender de esta lámina que la tecnología, la sociología y la psicología están profundamente conectadas y que todo mundo ahorita está hablando de inteligencia artificial y al mismo tiempo le emociona, pero le asusta, como vimos con los ejemplos de hace rato. Luego decimos, es que está lejos y todo eso, ¿no? Ya los fiscos del mundo lo están utilizando. Y para que estemos ahorita en este momento, de inteligencia artificial, estamos aquí porque hace algunos años llamamos a las cosas o a los aparatos electrónicos inteligentes. Y para poderles llamar inteligentes tuvimos que haber recabado datos del usuario para que pudiera ser inteligente, es decir, procesar cierta información. Entonces, hoy para que estemos en una era de inteligencia artificial, primero tuvimos tuvimos que pasar por una era de el Internet de las cosas, ¿no? De la inteligencia artificial perdón, del commodity, ¿no? El commodity entonces sería mi reloj inteligente, mi colchón inteligente, mi refrigerador inteligente, mi auto inteligente, todo aquello que llamamos inteligente, mi licuadora inteligente, hasta mi teléfono inteligente. Cuando le pusimos el nombre de inteligente, quiere decir, me estoy llevando datos tuyos, usuario, que estoy recabando para darte un mejor servicio. Pero por supuesto, detrás de todo esto están las empresas informáticas utilizando esos datos, sí para solucionarle ciertas cosas al usuario, pero eso te entrega muchísimo más poder. Y todos nosotros dimos esa información en esta era de los autómatas inteligentes. Autómata, pues es nada más este dispositivo que está capturando de manera automática esta data. Y hace rato hablábamos entonces del fisco.
con la llegada de la tecnología, hablábamos entonces de los ejemplos, eh, se habla mucho y hacen mucho la comparativa con la inteligencia artificial con el tema de las nuevas revoluciones industriales. Aquí yo quiero que pongan ojo en que la tecnología ya está aquí, ya la están utilizando ciertos fiscos, las casas desarrolladoras ya estamos en proceso de implementar herramientas que analicen información que le genere valor al contador, al administrador. Pero ahorita en términos generales en inteligencia artificial estamos en la etapa de disrupción, que es donde estamos ahorita conectados aprendiendo de esta tecnología, pero también donde se puede prestar para fraudes, donde podemos hacer mal uso, ¿no? Donde existe la incertidumbre y la información. Esto es la etapa de la disrupción donde estamos ahorita. ¿Por qué nos interesa como administradores, como contadores, este proceso de la tecnología? Porque después de la disrupción viene el gobierno y lo legisla. Es cuando ya empieza a comprender de qué se trata la tecnología y cómo se está monetizando. Y una vez que ya legisla, empieza el proceso de recaudación. Ah, ya entendí, ChatGPT, cómo haces dinero con esto, entonces te voy a cobrar por ese negocio que estás haciendo. Pero ahorita todavía no hemos llegado a eso. Por eso va a haber muchas cosas que ustedes en este momento pueden estar susceptibles al mal uso de esa tecnología. Y esta etapa de disrupción, si no hablamos de inteligencia artificial, sino de Uber, por ejemplo, ustedes pueden poner en la primera parte tecnología, llegada de Uber, disrupción. Disrupción en la llegada de Uber es cuando ibas al aeropuerto en Monterrey o en Guadalajara o Ciudad de México y se agarraban a pedradas, ¿no? Los taxistas contra los de Uber y igual en las centrales camioneras, todo ese tipo de cosas se dan hasta que empieza una legislación y ya se llega a un acuerdo, en este aeropuerto entras, en este otro no entras, en este te cobramos tanto y empieza la recaudación. Y es el mismo paso que va a ocurrir de manera global con la inteligencia artificial. Solo esto es para decirles a ustedes ahorita en este proceso estamos en la etapa de la disrupción y una de las cosas muy importantes que nos trae la llegada de la inteligencia artificial es temas de ciberseguridad, ¿no? Como esto, si yo no dijera ahí que cuál es original y cuál es falsa, pues difícilmente lo podrían notar, ¿no? Las herramientas de automatización para la propaganda también es algo que está a la vuelta de la esquina, que es si ya te están hablando del banco y son súper enfadosos y te están llame y llame para ofrecerte una tarjeta, ¿no? Sobre todo cuando se acercan las quincenas. Eh, Imagínate esto, pero ya sin que haya una persona del otro lado, ¿verdad? Que sea una automatización a un speech o a un discurso del otro lado. Y a todo esto le llama, también se vienen cosas como el robo de identidad o lo que vemos en pantalla como deepfakes, que no puedas distinguir si te está hablando Barack Obama o no. Y todo esto va sobre la plataforma, que es el segundo paso, lo vamos a analizar más adelante después de que ahorita pasamos de texto a texto, es decir, de que yo le pregunto a una inteligencia artificial de texto a texto, el siguiente cambio es las tecnologías conversacionales más la inteligencia artificial. Es decir, ya lo vemos en plataformas como Zoom, si ahorita se está grabando esta sesión y si tienen pagado un Zoom, no sé, premium o algo así, van a poder poner un resumen de toda esta conferencia porque escuchó mi conversación y lo va a poner todo en texto y entonces lo puedes procesar y hacer tu propia presentación, ponerlo en otro tipo de discurso más formal o más informal, ¿no? Ese es el siguiente brinco, la tecnología conversacional. Y esto nos trae un paso muy interesante hacia el uso de las plataformas y las interfaces. Es decir, tú en todos tus días llegas y te sientas enfrente de una computadora y ves una interfaz, ves una plataforma, de lo que sea, de una red social, de tu programa Compaqui, de cualquier sistema, de tu Netflix, de lo que esté ahí enfrente, todo eso son interfaces. Y con la llegada de la inteligencia artificial, lo que sucede es entonces que te da más oportunidad de conocer más al usuario, conocer sus intereses, sus gustos y entonces adaptar esa interfaz a lo que el usuario más le gusta o más necesita.
Es decir, si yo sé que eres contador, te voy a poner una interfaz. Si yo sé que eres dueño de la empresa, vas a tener otra interfaz. Y si yo sé que eres capturista, vas a tener otra interfaz que sea adecuada a tu gusto o a tu uso. Aquí lo que vemos es una imagen tomada de la película de Blade Runner, perdón. Ahí está Ryan Gosling y esta chica, no me acuerdo cómo se llama, pero básicamente esta chica, actriz, modelo, cubana, lo que está haciendo, igual que la película de Her, es representar precisamente el deseo del usuario que aparece ahí en la sombra. Esa es su Alexa, ese es su Siri, ¿sí? Ese es su Netflix. Así opera. Obviamente esto es ciencia ficción y está representado de una manera exagerada, ¿no? Pero el fundamento sí que existe, que es cada vez el usuario va a ver algo más creado específicamente para él, enfrente de él, que sea totalmente de su gusto y de su operación. Ya no vamos a decir, es que este sistema operativo, este sistema con el que trabajo todos los días es igual, todos se conectan a la misma ventana. No, está sensibilizado y actúa de acuerdo a tus necesidades y a eso se le llama, incluso se adelanta a tus necesidades y a eso se le llama hiperpersonalización y con la llegada de la inteligencia artificial eso lo vamos a ver más. Obviamente les decía, esto es ciencia ficción, pero hoy en día ustedes ya lo están viviendo. Si se conectan a Netflix, si se conectan a su YouTube, verán que está analizado el algoritmo. Si se conectan a cualquiera de sus redes sociales, van a ver que solo les está mostrando información de manera que sea agradable para ustedes, que sea algo que ustedes consumirían de manera muy sencilla. Y es por eso que ahorita también, digo, esto dicho de lado, no es el tema de hoy, pero hay tanta polarización política. ¿Por qué los algoritmos no te muestran algo neutral? Siempre te muestran algo que te hace enojar o que amas al instante porque ya te tienen bien analizado. Entonces es muy difícil que coincidas políticamente con alguien. Estés en Estados Unidos ahorita con las elecciones, si eres republicano o demócrata, y que coincidan en un punto porque todo el mundo está viendo información, a veces falsa, pero muy conveniente a su ideología, sin embarrarse de cosas que les molestan poquito o que no va a consumir el usuario. Bueno, también con todo esto, los primeros que salieron a protestar, pues ya lo sabemos, fueron los escritores, los actores ahí mismo en California, en Hollywood, diciendo, bueno, si ya puedes imitar mi rostro, si ya puedes imitar la manera en la que hablo, la manera en la que actúo, porque bueno, ya verán que, por ejemplo, tenemos, no sé, agarremos un actor muy famoso que podemos hablar de Johnny Depp. Johnny Depp lo que tiene es que no importa la película que veas, siempre sabes que es Johnny Depp, ¿no? O sea, como que es Johnny Depp practicando otro personaje, pero realmente siempre sabes que es Johnny Depp, es un estilo. Entonces eso es aprendible y es replicable, ¿no? Y dentro de eso, imagínense los actores y sobre todo a los escritores, ¿no? Que dicen, oye, si yo le pongo un libro de El Señor de los Anillos más Harry Potter, pues claro que me lo va a entregar, ¿sí? Entonces, con todo esto, ¿de quién son los derechos de todo esto? Y ahí es donde viene el drama del copyright, que es, ¿a quién le pertenece esto que estoy generando? Ya teníamos ejemplos de David Guetta que generó una canción con Eminem sin Eminem, es decir, solamente tomó samples o muestras de la voz de Eminem y generó esa canción. Grimes, que es ex esposa de Elon Musk y que aparece ahí con el pelo morado, también viendo todo esto que se avecinaba, se adelantó y decía, aquí están las librerías de mi voz, en vez de que te lo robes, úsalo, pero repartámonos las ganancias en un 50-50. Y Drake y The Weeknd, que aparecen del lado derecho, generaron su primera canción juntos sin haber participado en ella. Es decir, simplemente pusieron a procesar una inteligencia artificial que analizara sus voces y lo generaron. Por ahí había más ejemplos de Bad Bunny, por ejemplo, a lo mejor ustedes lo vivieron, donde pues sonaban un montón de canciones con la voz de Bad Bunny y esto ya está hablando de una tecnología conversacional, de ese siguiente hito. Y como ingenieros, ahorita es una era muy interesante para nosotros porque desde Isaac Asimov, escritor de Yo Robot,
¿no? Nos imaginábamos que en esta década los robots comenzarían a pasar el test de Turing. Un robot sigue siendo una inteligencia artificial, al menos en el procesamiento de la información, ¿no? Entonces decíamos, de 2020 a 2030 la gente no va a distinguir si lo que tiene del otro lado es una computadora o no. Es decir, va a llegar el momento en 2020, en estos años que quedan para el 2030, donde a lo mejor esto que estamos haciendo ahorita en esta conferencia en Zoom, imagínense ustedes son el usuario C que aparece aquí en la gráfica, son ustedes conectados a Zoom, la pantalla de Zoom o la conexión que tenemos en Internet es esa pared que está en medio, ¿sí? Es esa línea negra que está en medio, eso es Zoom. Y del otro lado estoy yo hablando, explicando inteligencia artificial. Y empiezan a notar que no tengo ni una muletilla, empiezan a notar que son raros mis movimientos, empiezan a notar que mi mano no está bien dibujada, errores comunes de la inteligencia artificial y está media rara, yo qué sé, ¿no? A lo mejor ahí tienen una idea de que lo que están viendo en conferencia en pantalla realmente es algo que se está generando en el momento, pero que está generado por una inteligencia artificial y ustedes van a estar confundidos en un momento. ¿Es una persona lo que está del otro lado o es una computadora? Y a eso se le llama pasar el test de Turing. Desde la ciencia ficción, desde los años 50 se pensaba en este momento cuando los seres humanos no pudiéramos distinguir entre real o ficticio y eso ya estamos esperando o ya vamos a ver que están sucediendo los ejemplos de eso en esta década. Vamos a terminar totalmente con validadores o yo me imagino que algún tipo de cosa tenga que existir para validar que quien está del otro lado es una persona o o un robot para que esto, ya que lleguemos a la etapa de la legislación. Por el momento todavía no existe. Pero bueno, la parte importante, si se acuerdan cuando vimos el ejemplo al inicio de los auditores, decíamos que iban a hacer el trabajo en mitad de tiempo. Eso es lo que dice esta lámina, pero está comparando contra la historia de toda la humanidad, donde decimos, el Internet nos hizo 10% más productivos. El poder del vapor nos hizo 25% más productivos, que es cuando ocurre la revolución industrial, ¿verdad? O sea, que pudiéramos echar a andar máquinas con el vapor para generar telares, para mover trenes, yo qué sé, ahí está que nos hizo un 25% más productivos. La electricidad o la electrificación de la humanidad nos hizo un 35% más productivos. Este es el incremento más grande en productividad que vamos a tener en la historia de la humanidad, que es a través de la llegada de la inteligencia artificial. No importa lo que quieras hacer, entregar un reporte en contabilidad, como reservar un restaurante, planear un viaje, planear una despedida de soltera, hacer una lista de súper, saber qué vas a preparar de comer en la tarde con los ingredientes que tienes en el refrigerador. Todo ese tipo de cosas se van a reducir en un 50%, ¿no? Incluidas las tareas operativas dentro de la empresa, operativas dentro de del hogar e incluso recreativas, ¿sí? Porque hay industrias detrás de cada una de estas cosas y todos van a empezar a implementar, o ya lo han visto, están implementando el uso de inteligencia artificial. Y lo que asusta es que en esta gráfica, nuestro conocimiento como histórico, como humanidad, ha avanzado como la línea verde. Ese es el Human Performance, que es, pues sí, el performance humano o cómo nos hemos desarrollado como humanidad adquiriendo más conocimientos. Desde que podemos hacer la rueda, desde que pudimos encender una fogata, desde que pudimos crear un martillo o unas flechas para cazar, hasta que estamos enfrente de computadoras y pantallas todo el día, hasta que tenemos sistemas predictivos de navegación, de transporte, y al rato les voy a hablar de un ejemplo de Didi. Bueno, eso éramos nosotros como humanidad. Sin embargo, el procesamiento de las computadoras, ahí dice, estamos aquí, donde las computadoras están a punto de superar la capacidad de análisis de información del día a día de toda la humanidad, es decir, de los procesos que les hablaba hace rato, de lo contable, de analizar qué es lo que me conviene más estudiar, de analizar dónde me conviene viajar o cómo hacer mi plan de viaje,
para unas vacaciones que voy a tener, de analizar qué pareja o con quién quiero salir en una plataforma digital, ¿no? Hasta ese tipo de cosas se van a ver ahí. Entonces, otra vez, estamos cruzando umbrales que como humanidad no habíamos cruzado. Y aquí en esta parte más ñoña de la presentación, si ustedes saben algo de electrónica, sería decirles que cuando abran cualquier dispositivo, o se lo recordarán desde los televisores viejos, ustedes tienen como tablets ahí adentro y si lo ven más a detalle, había un tipo de arañitas, que esos son sistemas, son compuertas lógicas, ¿no? Y la base de todo eso son transistores, que son unos dispositivos así, la más base, con tres patitas, ¿no? A nivel electrónico, un transistor no copula con otro transistor y genera un tercer transistor. Es decir, no es como nosotros los humanos, ¿verdad? De que podemos reproducirnos. La cosa que es interesante con la inteligencia artificial, como ya lo vimos en los ejemplos otra vez de los fiscos utilizando IA, más drones, IA, más auditores, IA, más servicios bancarios, IA, más plataformas digitales, es que cuando yo empiezo a conectar datos de unas plataformas con otras, yo sí genero más inteligencia artificial. ¿Sí? Y si yo todavía voy y hablo con otra empresa de desarrollo y yo ya tuviera toda esa información, y juntamos esas informaciones a través de inteligencia artificial, todavía nos genera más inteligencia a niveles que a veces ni siquiera como operarios, como usuarios de la inteligencia artificial, sabemos que tiene el alcance, ¿sí? Esa es la parte como más loca de todo esto. ¿Y para qué se está utilizando ahorita mismo todo este tipo de inferencias? También para hacer trabajo creativo. Por ejemplo, para decirle a Patagonia y a IKEA que todo esto que está aquí, perdón, ¿y qué hay Patagonia? Patagonia es una empresa como North Face, si lo conocen, como de ropa de outdoors, IKEA es una empresa de fabricación de muebles sueca, que lo que tienen de característica es que tú armas tus muebles y que tienden a ser muy baratos. Eh, con todo esto, lo que se da, lo que hace la inteligencia artificial es sugerir, decir, ¿por qué es trabajo creativo aquí? Porque les dice, ustedes dos tienen el mismo tipo de cliente, ¿sí? Es un tipo de cliente que le gusta salir, que le gusta ser práctico, que le gusta explorar, ¿sí? Que tiene el tiempo para hacerlo, ¿sí? Como para armar un mueble, como para salir a subir un cerro. Y las sugerencias aquí es saquen un producto o productos en conjunto como una alianza estratégica, porque no se van a competir y sí que van a vender más los dos. Eso es un trabajo de alianza estratégica, es un trabajo de, sí, de la parte de estrategia de las empresas. Ya hacia el lado derecho en esta pantalla vemos también lo que ya conocemos todo el mundo, que es ChatGPT, para cualquier tipo de problemática que queremos poner ahí, enfocada a darle un contexto y todo ese tipo de cosas. También la parte de desarrollo, que ya han desarrollado dentro de Compaq, también ya estamos utilizando plataformas para que los desarrolladores encuentren errores mucho más rápido o incluso puedan hacer líneas de código mucho más rápido. Sí, también viene una era de que ya veníamos de las apps, pero ahora apps creadas por voz, por comandos de voz. Y videojuegos, ¿se acuerdan de la parte de la hiperpersonalización? Todos aquellos que jugaron Mario Bros, pues siempre jugabas el mismo Mario Bros, eran los mismos mundos, incluso pues te podrías brincar algunos mundos, pero realmente era el mismo camino. Entonces, los videojuegos creados con inteligencia artificial lo que da la posibilidad es que va adaptando en esa hiperpersonalización diferentes etapas del juego, donde donde se van creando por dificultad o por escenarios lo que más nos gustaría ver como usuarios y dependiendo nuestro estilo de juego. Todo eso está llegando. Y recuerden, esta parte que les voy a mostrar a continuación también está conectada a lo que hablábamos hace rato, que se acuerdan, les decía el 50% de productividad, o sea, vas a hacer en la mitad de tiempo lo que haces en tu día a día con la llegada de la inteligencia artificial. Y se acuerdan que por ahí había otros temas de quién era el segundo lugar en que nos aumentó la productividad, era la electrificación, pero aquí hay un factor muy importante.
A la electrificación le tomó 40 años llegar a la humanidad, es decir, para que haya electrificación en todos lados. A las computadoras y el uso de Internet, que estaba en el último lugar de lo que nos hizo productivos, el uso de Internet y las computadoras desde los 70, pero en México que impactaron desde finales de los 80 hasta finales de los 90, pues incluso hasta 2000 y cacho, fueron 20 años para que todo el mundo pudiera tener una computadora, hasta el nivel de que ahora tengamos una computadora en el bolsillo que se llama celular, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial toma 3 años. Dicen, 3 años ya va a estar todo listo y eso no está empezando ahorita, eso tiene año y medio que inició, ¿sí? Entonces, todavía vamos a ver más y más y más y más cambios conforme pasen los días en esto. Tenemos en septiembre el lanzamiento del nuevo iPhone, ¿sí? Y van a ver que todo va a estar plagado de temas de inteligencia artificial, de uso de Siri, de cómo mejorar en el Siri para el tema de la inteligencia artificial. Van a ver que todos los productos ahorita van a estar hablando de esto y que todo lo que hagamos va a estar plagado de inteligencia artificial y ahorita vemos algunos ejemplos. Más temprano en la presentación les hablaba entonces, y fíjense, esta es la tabla de la multimedia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo tenemos entradas y salidas, es decir, inputs y outputs. Dijimos, primera etapa de la llegada de la inteligencia artificial, ya lo vivimos, que es de texto a texto. Segunda etapa de texto a imagen, ¿sí? Tercera etapa de texto a video, de texto a 3D, de audio a texto, de interfase, como lo veíamos en el ejemplo de las redes sociales y de aquella imagen de eh, ¿cómo se llama? De Blade Runner, ¿no? Todas esas interfaces hiperpersonalizadas, pero esta multimedia es toda combinable, toda esta multimedia puede ser de voz a video, de imagen a 3D, de audio a texto, lo que ustedes quieran, es una combinación. Ahorita ChatGPT casi que solamente puede hacerlo de texto a texto. ChatGPT va a alcanzar, o cualquiera que esté allá afuera, que esté dominando el mercado, que puede ser Microsoft o que puede ser si es que lo hace, bueno, Google, que puede ser algún otro competidor, pero es la mezcla de todas estas, de toda esta multimedia, es decir, que puedes, acá tenemos X, ¿sí? A X, sí, para aquellos que lo ven, o sea, la entrada a la salida que sea, de la entrada que sea a la salida que sea, es lo que me puedo generar. Piénsenlo esto como en el alcance de lo que estudiaron. Ahorita estamos con contadores y administradores, pero si esto ahorita fueran arquitectos, yo diría, bueno, si yo le pongo una imagen que grabé en mi celular, un video que grabé de una casa, y simplemente le doy a la inteligencia artificial el comando de voz de que me genere un plano en 3D para desarrollarle una casa a uno de mis clientes, pues entonces ya también ahí cae que los arquitectos también vamos a estar utilizando inteligencia artificial, ¿sí? O sea, piensen cuántos de ustedes trabajan con video, con audio, con interfaces, con imágenes, con texto, ¿sí? Y todo eso entonces es transformable, más los archivos que hayan faltado, ¿verdad? Más el tipo de multimedia que haya faltado, pero ese es el gran brinco que estamos viendo. Y aquí tienen en pantalla los videos que ha soltado ChatGPT o Sora de GPT, que es el editor de video. Todavía tiene algunas cosillas por ahí, pero ya es algo creíble. ¿Se acuerdan lo que les platicaba ya al inicio de la presentación? ¿Cómo vamos a saber si algo es real o no es real? Vean el detalle de los charcos en el suelo, el reflejo de la luz y todo ese tipo de cosas. Evidentemente, tenemos que estar ya experimentando con estas tecnologías, ¿no? Y cada vez esa inteligencia artificial va a ser más autónoma. Autónoma quiere decir que va a estar caminando alrededor de nosotros, ya sea su barredora que trapea su casa, ¿sí? Ya no, autónoma quiere decir que ya no le tengo que dar clic al botón, sino que ella automáticamente hace un análisis del piso y barre y trapea mi rumba, barre y trapea cuando ya considere que esté sucio. Eso es autonomía, ¿no? Autonomía también es Google diciéndome, ahorita que esta conferencia se acabe, yo voy a ir a mi casa o en su caso van a ir a una oficina o a una escuela o lo que sea y va a decir como a esta hora te vas siempre, pues entonces ya te pongo cuánto es lo que vas a hacer a ese lugar. Eso me diría Google y está utilizando inteligencia artificial para esto. La semana pasada, hablando de autonomía,
vi un ejemplo que me sorprendió porque era algo que habíamos platicado por allá en 2018, 2000, algo así como en 2018, que era la llegada de la inteligencia artificial para la automatización para la mejora del tránsito de las ciudades, ¿sí? Es decir, del tráfico y todo ese tipo de cosas. Como sabemos, ya hay Waze y todo eso, pero el cambio que vi que me sorprendió fue mientras tomaba un Didi. Y lo que pasó fue que la persona, el conductor de Didi, ya recibe mensajes de cuándo se va a cambiar el semáforo a verde o a rojo, ¿sí? O sea, va circulando y le dice, el semáforo va a cambiar a luz roja en 3 segundos, ¿no? Y cambia en 3 segundos el semáforo, o 5 segundos, depende cómo lo tengas programado. O está parado en un alto y le dice, el semáforo está a punto de cambiar a verde, ¿sí? Sé que suena raro, a nivel micro no verán mucho beneficio de decir, bueno, me ahorré 0,5 segundos en arrancar, pero imagínense una empresa como Didi, la cantidad de conductores que tiene y la eficientización que tiene en costos, porque pueden meter otros viajes de manera global por el hecho de irse ahorrando 0,5 segundos por semáforo, ¿verdad? O a lo mejor 1 segundo, o 2 segundos, o 3 segundos, no lo tengo eso claro cuánto sea, pero lo que está haciendo es que en vez de que esté acá distraído, ¿no? Revisando su celular, ya le dice y está programando al ser humano para responder. Entonces está haciendo más autónoma la inteligencia artificial y es la inteligencia artificial quien le dice al conductor cuándo iniciar. Entonces, casi todo lo que dice esta lámina es casi todo va a ser generado por inteligencia artificial, interfaces, productos, aplicaciones, diagnósticos médicos, mercado, predicción de los mercados financieros, los libros, los cursos, la planeación urbana, las películas, las traducciones. Yo hoy traigo aquí eh, una aplicación, de hecho, y ahorita vamos a ir para esta parte de las aplicaciones que ya pueden utilizar, pero se llama Lura y esta aplicación básicamente lo que hace, yo la tengo pagada, creo que cuesta como 2,000 pesos el año. Si ustedes están estudiando inglés, está padre. Eh, entonces lo que haces aquí es que te dice, oye, ¿qué quieres jugar? ¿Quieres jugar al rol? Entonces vamos a hacer el rol como que te estoy contratando para un puesto de trabajo. Vamos a hacer vamos a jugar el rol de que te voy a leer un artículo de una noticia y luego vamos a hablar sobre ese artículo de noticia. Entonces, todo esto, ahorita les muestro es ya en una conversación fluida. Lo que más le batallas para aprender un idioma, a mí que me tocó estar estudiando francés e inglés, de verdad es la parte conversacional, cuando escuchas y cuando hablas. Eso es lo más difícil de un idioma, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace ya básicamente es hablar contigo. Así, ahorita les pongo en el chat cómo se llama, ¿no? Entonces, lo que te dice aquí es, empieza a hablar contigo y te dice exactamente una conversación de manera fluida y de verdad empiezas a hablar de perros y te empieza a contestar y se va al tema como yo que tengo perros Weimaraner y todo eso y empieza a sacar temas sobre eso de una manera muy, muy fluida, ¿sale? That sounds like an exciting plan. Have you been to Mexico City before? What do you hope to see or do there? Esa es mi última conversación y yo estaba platicando de cómo voy a ir a Ciudad de México el viernes, ¿no? Precisamente a una entrevista de radio y me está contestando con respecto a eso y me empieza a hablar de comida en Ciudad de México, depende para dónde se va la cosa, ¿no? Y lo interesante de todo esto es que si yo me voy a lo que le estoy contestando, me da el porcentaje de pronunciación que estoy haciendo bien o mal y me dice dónde soné raro. Entonces me mide la gramática, me mide la pronunciación y me mide el uso del lenguaje, ¿sí? Acá me dice, miren, ahí les presumo, a lo mejor no lo ven, pero dice gramática perfecta, ¿no? Pero yo lo que quiero es no estar tronco para cuando vayas. Entonces, cada vez vamos a ver más de esto. Esta aplicación, por ahí se las pongo en el chat, se llama Loora, Lura, ¿sí? Entonces, aquí está Lura, ¿sí? Búsquenla, 2,000 pesos anuales, vale la pena muchísimo porque aparte viene gamificado y lo pueden ir practicando. O sea, cada uno de estos cambios que estamos experimentando ahorita lo van a ir viendo en cada una de las cosas que vamos viendo en el proceso. Ahora, Lura ahorita cuesta 2,000 pesos. Lo que vemos en esta gráfica
es que todas las cosas que ahorita tienen inteligencia artificial para el 2030 van a costar casi 0 pesos. ¿Por qué? Porque obviamente lo que quieren es conocer al usuario y jugar con esos datos del usuario, ¿sí? O sea, si Lura sabe que yo voy a ir a Ciudad de México este fin de semana, a lo mejor lo siguiente que me aparece son restaurantes en mis redes sociales para visitar en Ciudad de México o qué sé yo, ¿no? O que visite una tienda de bicicletas porque me encanta el ciclismo y ya lo van asociando con datos como lo veíamos al inicio de la presentación. Entre más datos tengo, más efectivo voy haciendo. Y todo el costo de entonces también del conocimiento se va haciendo más barato. Eso es lo que dice esta lámina. Me voy a adelantar un poquito porque básicamente lo que quiero decirles es que lo que corresponde ahorita es empezar a utilizar esas aplicaciones, inferir, hacer sentido, ¿sí? Hacer sentido con, si ustedes son contadores o administradores, que no solamente vean pasar los datos, que tomen oportunidades, que conviertan esos datos en oportunidades para la empresa, que digan, oye, ¿qué tiene que ver la cobranza con mi proveedor fulanito? Que empiecen a relacionar cosas y que lo pongan en práctica. Ya tienen al alcance ciertas herramientas y hay que revisarlo todo, no les vaya a pasar como aquí en Shane, lo que ven es que dejaron a una inteligencia artificial solita que subiera productos y yo me imagino el prompt ahí detrás que es pues que me hagas un dije, que sea un símbolo que todo mundo reconoce, que provoque emociones en el usuario, que atañe al pasado porque lo nostálgico vende más. Hasta ahí el prompt está bien, pero vean el resultado que les está dando la imagen. Esto es Shane y esto pasó, ¿sí? Esto quiere decir que eh, eh, básicamente todo lo que generemos con inteligencia artificial nos va a ahorrar el 50% del tiempo, pero lo que vamos a tener que hacer es revisar, analizar que eso que ya me ayudó a analizar la inteligencia artificial y de lo cual me dio 3 caminos, estemos eligiendo el mejor de esos caminos, ¿vale? No vayan a entregarles básicas a todos sus clientes. Y recuerden que esto está en un proceso de desarrollo, que hay que analizar muy bien y que hay porcentajes de error con el uso de la inteligencia artificial. Entonces ahí está otro ejemplo también delicado donde decía, le preguntaban a Gemini, ¿no? A la inteligencia artificial de Google, cómo eran los nazis. Entonces ahora nos puede cambiar hasta la historia. La primera imagen no me da problema, pero las otras tres, bueno, ya no parecen tanto que estén relacionadas con lo que realmente ocurrió. Entonces, ¿qué ya podemos encontrar en el mercado? Así como esto, vamos a tener una nueva brecha digital. ¿Quién te va a quitar la chamba a ti como contador, administrador, arquitecto, ingeniero, psicólogo, doctor incluso? Aquella persona que está al lado tuyo, que también es tu colega y es contador también, o es administrador, o es psicólogo, o es ingeniero, depende de lo que sea, y que sí utiliza inteligencia artificial. Si yo me retengo ante esto, o sea, ¿quién va a aprender más rápido inglés? ¿Me lo va a traducir la inteligencia artificial? No, tú también puedes ser el mejor en inglés en tu empresa por este ejemplo que les acabo de dar. Pero me gustaría ya pasar a otro tema. Voy a dejar de compartir ahorita esta parte para compartir otras cositas. Por ejemplo, vamos a ver de mi Excel, ¿no? Aquí yo tengo un Excel, yo tengo ciertas columnas y puedo ponerles, ay, perdón, puedo ponerles ciertos datos inventados, ¿no? Que están en Excel y a que ustedes, ahorita lo que les estoy mostrando, y esto me sorprende muchísimo porque se los pregunto mucho a contadores y administradores, esto también ya está disponible para ustedes, ¿sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? Lo que tengo aquí básicamente pudieran ser los gastos, ¿sí? Y esto pudiera ser el IVA, ¿sí? Y yo le podría decir, acá del lado derecho, fíjense que yo tengo un botoncito que ustedes no tienen, que se llama Copilot y me abre esta ventana. ¿Ya la vieron? Ahí dice Copilot versión preliminar, es decir, todavía está en prueba. Yo le puedo decir agregar columnas, ¿sí? ¿Qué quieres de la columna? Lo que quiero es que, a ver si me agarra el internet de aquí porque está medio fallo para el procesamiento, pero le voy a decir, agrega el IVA de los gastos en la columna C
en la columna C de IVA. ¿Sí? Entonces, vamos a ver si lo hace, porque ahorita todavía se me hace media lentona, pero sí que puede hacer eh, como todo el procesamiento, ya allí me manda las sugerencias y lo están viendo del lado derecho, ¿sí? Yo compruebo que me está multiplicando gastos por punto 16 y le doy insertar columna, ¿sí? Y ahí me dice el IVA 2, acá está la columna, y le puedo decir, ponme en color rojo los datos que superen 60 de IVA. ¿Sí? Vamos a ver si lo entiende. Porque, bueno, y también verán que ya por ahí me aparece un microfonito del lado derecho, que es lo que estamos hablando. Cuando empecé a dar esta demo de este que es Copilot, Copilot es para todo Office, o sea, incluido Word, vas a tener inteligencia artificial, incluido Teams, que, por ejemplo, yo tengo juntas y puedo decirle que lo que quiero es ¿en qué le puse? Ponle inserté IVA 2, la columna J, dice, deshacer hecho aplicado un relleno de color rojo y un color fuente negro a la columna. Pues yo no lo veo, pero bueno, no sé por qué ahorita no lo está haciendo. No, sí los pintó, perdón. Tal vez no los había visto. Tal vez no se distingue, pero lo que hizo fue cambiar un color del texto. Entonces, lo que vamos haciendo aquí es generar información eh, y jugar con toda esa información. Y ahorita pues, está muy, eh, el ISR, le voy a poner calcula el ISR, a ver qué hace de gastos en una columna. Lo que vamos a hacer ahorita pues es también reducir nuestro trabajo en el análisis de información. Y lo que les decía, mi Word, si ya me meto a Word, puedo decirle que ya, miren, aquí voy a insertar la columna de ISR, ¿sí? Yo nada más tengo que comprobar las columnas, lo que está haciendo, ¿sí? Y ya antes nos decían, oye, es que sabes que lo que se necesita para un buen trabajo es saber inglés y saber utilizar Excel. Bueno, aquí tienen herramientas para eso. Y voy a dejar de compartir esta, ¿no? Entonces, y lo que voy a compartir ahora, lo que quiero compartir ahora va a ser, ¿qué les parece? Eh, ¿Qué les parece si ahora les voy a compartir mi pantalla, pero en la parte de Outlook, ¿sale? Porque también ahí viene Copilot y después ya nos regresamos a la presentación. Compartir, aquí está mi Outlook. Entonces, ahora sí, ya lo están viendo ahí. Y yo aquí tengo un correo de Marta Naya. Y lo que le puedo decir aquí es que me dé un resumen de esto que me está mandando. No entiendo, no quiero leer los correos de Marta Naya. Entonces, básicamente, lo que está haciendo aquí arriba es procesar la información y lo que me va a dar es un párrafo de todo lo que me está diciendo aquí. Pero esta es una invitación para un webinar que seguramente voy a tener. Mira, ahí está ya el resumen, ¿no? Y yo todavía esto le puedo decir, o sea, ya me dijo todos los datos, nada más en texto, pero yo todo esto le puedo decir que dé una respuesta con Copilot y le puedo decir, oye, dile que muchas gracias y destaca el compromiso que tenemos con el Departamento de Relaciones Públicas, ¿sale? Y entonces yo le doy aquí, siempre me va a dar para que lo revise, ¿sí? Antes de enviar, pero ya está aquí mi respuesta. Y esto puede ser para el director. Dice, muchas gracias por enviarme la información de registro para la Canacope Hermosillo, Tendencias 2024. Quiero destacar nuestro compromiso con el Departamento de Relaciones Públicas y esperamos poder participar en esta reunión. Agradecemos su organización y atención de este evento. Y así, si me voy con las juntas, también puedo hablar de que, oye, ¿qué dijo el director general en tal junta? Y me lo va a dar de manera rápida. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo ahorita es reducir el tiempo de cuando teníamos todos los correos del Excel que no le entendía ni madres a las fórmulas y de que no puedo aprender inglés. Hasta hay ejemplos tan interesantes como ahora me cambio de ventana, ¿sí?
Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles esto, ¿sí? Que es mi Chrome. Y aquí básicamente le digo permitir en cada visita, ok. Y aquí yo le doy Start a Conversation. Ah, mala suerte que tenemos el día de hoy, porque esta página lo que hace es básicamente platicar, así como el de Lura, pero aquí, ¿qué creen que va a hacer? Va a mostrarles un ecualizador de su respuesta. Este no lo podemos ver porque como ahorita está gratuito, está saturado ahorita el servicio. Pero les platico qué es lo que hace. Hume, esta plataforma, empiezas a hablar como en Lura y lo que hace es analizar qué tan triste o ansioso o qué emoción te está ocurriendo y te la pone por colores, por la voz. Te dice, suena a que estás indeciso, tanto por ciento. Y te va contestando como psicólogo, ¿sí? Suena a que estás ansioso, indeciso, triste, alegre, entusiasta, todo el cúmulo de, de, este, de emociones que puede tener un ser humano. Bueno, me regreso a la presentación ya para ir cerrando esto, porque preguntan por ahí en el chat que si hay algo enfocado para contadores y administradores. Yo lo que les diría, y voy a regresar a esta lámina ya para cerrar esta presentación, es que lo que corresponde estudiar ahorita es ciencia de datos. Si tú eres contador, antes de que vayas directamente a inteligencia artificial, es que, y de esto hay cursos por donde quieran, que estudien ciencia de datos y entonces herramientas de inteligencia artificial aplicada a la ciencia de datos. Porque ustedes como contadores, y aquí me voy hasta el final de la presentación, esto es una obra de arte, ¿sí? Básicamente lo que hace este brazo o lo que fue programado fue para entretener a la gente que está allá al fondo de la ventana, pero los autores, que son unos perversos, lo programaron también para que se le fuera escapando cada vez más aceite, ¿sí? La analogía es que ustedes se pueden, como contadores, administradores, convertir en esta máquina que al final solamente trata de sobrevivir, de recuperar el aceite sin entretener a más gente, sin convencer a más gente, sino solamente en una etapa de sobrevivencia, porque cada vez está pasando más el tiempo y no están ni aprendiendo de las capacidades ahorita de las herramientas que ya se tienen, ni están aprendiendo de data science. Y este es un cambio que tenemos que lograr. Las empresas ya estamos trabajando en estas herramientas, pero ustedes también tienen que dar ese salto voluntario a pensar en un contador y hacerlo un contador digitalizado, un contador mezclado con la ciencia de datos, que no solamente, fíjense bien en esta lámina, que no solamente esté orientado hacia el cálculo de impuestos, es decir, aquellas tareas repetitivas, sino a que ustedes puedan ser, cruzando ese pozo, el constructor de visiones empresariales, porque otra vez ustedes tienen la data de sus clientes y pueden analizarla. Entonces, mi consejo de esta presentación es utilicen las herramientas de inteligencia artificial que vieron ahorita, analicen más, pero también analicen que pueden estudiar de ciencia de datos, que esté orientado incluso hacia la industria que ustedes están atendiendo como contadores, porque necesitan personalizar los resultados. No es lo mismo hacer la contabilidad para la industria del calzado que para la industria primaria, que para... Y todo mundo va teniendo noticias, va teniendo estadísticas que van surgiendo con esas industrias. Eso es ciencia de datos, tomar toda esa información y hacerla que influya sobre sus procesos. Bueno, esto es lo que les traía el día de hoy. Por último, una invitación. Todo esto que ven en pantalla es una plataforma para aprender contabilidad en línea y que es gratuita. Ese es su sistema contable. Esa nave va creciendo y se va poniendo más chingona conforme avanza. Es un proyecto desde el área de innovación, un proyecto muy amable, donde es gratuito y ustedes pueden ir aprendiendo. Van a tener quizzes y juegos muy sencillos donde van eligiendo las respuestas correctas para que no se queden el astronauta allá afuera, donde van viendo cuál es la respuesta correcta, van ganando premios y medallas y puntos que se van a poder canjear próximamente, ya casi liberamos esto, y van a ver leaderboards donde van viendo cómo avanza cada quien. La plataforma es gratuita
y pueden, ay, perdón, estoy mareando con tanto slide. Búsquenlo en los sistemas de inicio de la nube, pueden hacerlo o, espérenme, creo que me brinqué el slide. Ay, ¿dónde está? El QR. No sé si borré por error el QR de la... Ah, aquí está. Esta es la liga para que entren, tómenle una fotografía si pueden. Es gratuito, no necesitan tener ninguno de nuestros sistemas y ahí pueden ir aprendiendo de la parte contable. Y por mi parte es todo. Ahí le dejo la invitación aquí a Rosángel para que la reparta con ustedes y puedan acceder también a esta plataforma para gamificada. Si se quedaron también picados con el tema de tecnología, ahí cada más o menos 20 días estoy yendo con esta señora a Ciudad de México a hablar de temas de tecnología y por ahí hay un documental donde se habla de los algoritmos y cómo es que existe ahora una manipulación del usuario y cómo es que deciden por nosotros, porque todo esto también tiene una parte oscura. Entonces, también lo podrán encontrar en internet, en este medio noticioso que se llama N+. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Hoy creo que, Rosángel, no vamos a tener chance de preguntas y respuestas. Sí, muchas Tengo que salir gracias. corriendo, pero aquí les dejo mi tarjeta de contacto para que puedan contactarme y dejar sus preguntas y se las contesto ya de manera personalizada. Rosángel. Muchas gracias, Oscar, por tu participación. Ya después igual vamos a dejar una encuesta ahí sobre esta presentación, no te apures, y ya ahí podemos resolver dudas también. Te apoyamos con eso. Muchas gracias por tu tiempo y pues ya sé que tienes que mover rápido. Gracias y un Seguimos abrazo comunicación. a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, les vamos a compartir nada más un quiz súper rápido para que nos puedan comentar, pues, qué les pareció este webinar, lo que nos estuvo compartiendo Oscar y sobre todo también para identificar qué temas les gustaría que pudiéramos ver más adelante. Entonces, aquí llenando este quiz, nosotros pudiéramos apoyarles con eso, buscar expertos en el tema. Inclusive ya también nosotros por parte de Bobicom nos estamos también capacitando en ese tema de la IA. Quizá más adelante les podamos sacar más bien un webinar con esas estrategias de cómo aplicarlas ya en el ámbito profesional, ya sea como administrador o como contadores. ¿Ok? Entonces, igual les toma unos 5 minutos en responderla y nada más pues que estén al pendiente de los otros talleres que podemos tener más adelante. Muchas gracias por haber asistido. Nos vemos en una siguiente sesión.